Queridos hermanos, quiero hacer un comentario que considero pertinente debido a esta sábana política que está arropando a muchas iglesias cristianas en Latinoamérica. Hoy el discurso de los políticos está silenciando la predicación de la palabra de Dios, o le está condicionando para que se predique solo lo que no confronte la mala dirección y gestión de muchos políticos y de muchos gobiernos. ¿Cómo debe ver la política la Iglesia de Jesucristo? Pues, así como la luz y las tinieblas, dice la Biblia, no tienen comunión, no se mezclan, porque tienen naturalezas y funciones distintas. Asimismo, la política y la Iglesia de Jesucristo tampoco pueden ni deben mezclarse. El tema de la política siempre va a encender algún barril de pólvora y va a producir fricción entre las personas e incluso entre los cristianos. Entonces, si la Iglesia de Jesucristo está haciendo vida en la tierra, en medio de conceptos, valores, inclinaciones distintas a las nuestras, como miembros del cuerpo de Cristo que somos, ¿cuál debe ser nuestra posición delante de la política? ¿Podemos participar en la política sin que nuestra fe cristiana sea afectada? Pues claro que no, porque el Evangelio de Jesucristo está fundamentado en la persona de Jesucristo y en los intereses del reino de Dios, mientras que la política está fundamentada en intereses personales, con unas pocas excepciones de hombres y mujeres que ponen la mano en el corazón y la mirada en el trono de Dios. Al púlpito Jesucristo lo dejó muy lejos, por encima de toda agenda de hombre, lejos de cualquier proyecto político, y aunque no dudo que haya hombres de buena voluntad que aman a sus pueblos y quieren hacer cosas para mejorar sus condiciones de vida, eso es cierto, claro que los hay, pero yo hasta ahora no he visto esas cualidades ni virtudes en los hombres que están haciendo política en muchos pueblos. Pero la Biblia, ¿qué dice respecto a la política y los gobiernos de los hombres? Bueno, la palabra de Dios contiene las prioridades en las que los hombres deben ocuparse. Esto es la voluntad de Dios, que dice en Mateo 6:33 que debe hacerse en la tierra su voluntad, así como se hace en el cielo. Los planes de Dios y sus propósitos son prioridad para su iglesia. Dios fijó sus planes y tiene que cumplir esos planes. Esos planes se tienen que cumplir porque Dios, todo lo que dice, tiene el destino de cumplirse. Su palabra no vuelve atrás vacía. Ningún hombre, ningún espíritu o gobierno puede detener la voluntad de Dios, puede evitar que se cumpla la palabra de Dios. Lo que Él se ha propuesto en su corazón, eso tiene que cumplirse, porque en eso priva la soberanía de Dios, que es incuestionable y no tiene discusión. Daniel 4:35 dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y Daniel capítulo 2 versículo 21 dice que Dios es quien quita reyes y pone reyes. Y Daniel 4:17 lo expone más claramente al decir, porque el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da.
Pero algunos se preguntarán, si Dios es quien quita y pone reyes, ¿por qué hay gobernantes tan corruptos y tiranos en los pueblos, en las naciones? ¿Por qué Dios se los puso? Bueno, si usted lee la Biblia, sabrá que Dios, cuando quería disciplinar a su pueblo de Israel, por causa del pecado, sobre todo el pecado de la idolatría, la inmoralidad sexual y la violencia, los entregaba en manos de reyes que los oprimían durante el tiempo que Dios había determinado que iba a durar la disciplina, hasta que el pueblo de Israel clamaba a Dios y se arrepentían, y Él les daba un caudillo que los liberaba. Muchas naciones están bajo la disciplina de Dios por sus iniquidades, por sus pecados, por sus idolatrías, por la hechicería, y estuvieron bajo la bota de un tirano. E incluso hoy también hay hombres que están gobernando con tiranía muchos pueblos. ¿Pero por qué Dios hace eso? Para que se vuelvan a Él. Estos tiranos estarán allí hasta que ellos clamen a Dios por socorro y se arrepientan de sus caminos y Él los liberte y traiga paz a sus tierras. Esto nos dice que la política es un método que Dios usa para llevar a cabo su plan, su voluntad, sea para bendecir o para disciplinar los pueblos. Romanos 8:28 dice que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algo que debemos tener en claro es que ningún gobierno puede salvar a un pueblo, solo Dios puede hacerlo. Ningún gobierno humano tiene la autoridad ni el poder para remover el pecado, la idolatría, la inmoralidad, la violencia, a base de reformas de Estado. Incluso muchos gobiernos son los que han institucionalizado estos pecados que han hecho arder la ira de Dios. Solo el Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, puede transformar las vidas, puede traer ese cambio interior que las personas de este mundo necesitan. Jesucristo no hizo mítines políticos para convencer a la gente de su pecado. Fue con su predicación encendida por el amor y la pasión a los pecadores. Fue por medio de la intervención del Espíritu Santo que una prostituta llamada Magdalena fue convertida y transformada en una mujer decente, que un centurión romano cayó rendido a los pies del Señor Jesucristo por la predicación del apóstol Pedro. El Señor Jesús y sus discípulos no iban al frente de tumultos para protestar en contra de las leyes injustas del Imperio Romano. Eso en algunas ocasiones es necesario que se haga, puesto que hay gobiernos que no atienden al pueblo sino después de un cacerolazo, de una marcha pacífica, para que sepan que hay un pueblo que merece respeto y atención. Los apóstoles nunca instaron a los creyentes a una rebelión civil. Ellos hicieron temblar al imperio con el poder del Espíritu Santo y la oración poderosa que hacía temblar el lugar en donde ellos se reunían a orar. La orden apostólica para los cristianos del primer siglo, como para nosotros hoy, es proclamar a Cristo como Rey y Señor de los pueblos y predicar su santo evangelio, que es el que transforma las vidas. El Señor nos manda a cumplir las leyes y a respetar a los gobiernos. Solo que cuando se levantan los pueblos es porque hay gobiernos que no gobiernan, que se apacientan a sí mismos.
Dios ha establecido toda autoridad para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Pablo nos dice en Romanos 13, 1 al 8, que la responsabilidad del gobierno es gobernar con autoridad sobre pueblos para bien, para recaudar los impuestos, para canalizarlos, para hacer obras que beneficien al pueblo, que beneficien a los que están bajo su cuidado y garantizar la paz de la nación. Eso es imposible lograr si en el centro de la nación y el gobierno no está Jesucristo sentado como el Señor soberano, donde no sean los ídolos muertos ni hombres que ya no están en esta tierra que sean proclamados como los benefactores del pueblo, porque como dijo George Washington, no se puede gobernar un pueblo sin Dios y sin la Biblia. Debemos elegir democráticamente a nuestros representantes en los gobiernos por medio del voto libre y soberano, y elegir a quienes creamos que tienen perspectivas como las de nosotros. Satanás ha engañado a muchos pueblos, haciéndoles creer que se puede vivir bien sin Jesucristo y sin su palabra alumbrando en la nación. El diablo quiere que pongamos nuestra confianza en los hombres, en un partido político o en un color, y no en Dios. Satanás quiere que pongamos nuestra confianza en las manos de los políticos y funcionarios gubernamentales, aunque sean unos blasfemos, unos corrompidos y disolutos morales. La esperanza de la nación no está en el seno de la clase dominante de nuestro país. La Iglesia comete un gran error si piensa y si cree que son los políticos quienes van a defender la fe cristiana. Están muy equivocados, cuando ni siquiera a esa gente, esos políticos, muchos ni siquiera han tocado jamás una Biblia ni han pisado una iglesia cristiana. Muchos de ellos son ateos, practicantes, o religiosos enemigos del Evangelio, o simplemente no les interesa el tema Cristo. El propósito de la iglesia, amados, no es el activismo político, porque en ninguna parte de las Escrituras se nos manda a invertir nuestro tiempo y nuestra vida en los asuntos del gobierno de los hombres. Una nación no cambia por medio de reformas políticas, sino cuando los corazones de los hombres son cambiados por el poder de la palabra de Dios. Cuando los cristianos creen que pueden sentar a Jesucristo en la misma mesa de los políticos para ver cómo pueden cambiar la nación, están corrompiendo a la Iglesia Santa de Jesucristo. Esa no es la misión que Jesucristo le encomendó a su Iglesia, a usted y a mí. Nuestro mandato es propagar el Evangelio de Jesucristo y predicar en contra del pecado en nuestras naciones y decirle que se vuelvan de sus ídolos a Dios, porque el Salmo 33, 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió como heredad para sí. Si vemos la historia de la iglesia o en las mismas escrituras, encontramos que los cristianos cumplieron la misión que les encomendó el Señor Jesucristo, aún en medio de gobiernos hostiles que los oprimían y hasta los mataban. Pero hoy tenemos el Evangelio gracias a esos valientes guerreros de Jesucristo que pusieron la predicación del Evangelio como su prioridad por encima de cualquier demanda humana. La Iglesia de Jesucristo es la luz del mundo y la sal de la tierra, no el gobierno, no el partido, no el político. Es la Iglesia de Jesucristo la que hace temblar el infierno
ante la que las puertas del Hades no pueden prevalecer. Los comunistas dicen, solo el pueblo salva al pueblo, pero eso es mentira, eso no es verdad. La verdad es que solo Jesucristo salva a los pueblos. Eso fue antes que existieran los políticos, los partidos políticos y los gobiernos, ya sean democráticos, dictatoriales, de izquierda o de derecha o nacionalistas. Dios le demostró al mundo que la redención no vendría a través del poder del hombre, de su poder económico, ni su poderío militar o su política. La salvación la logró un solo hombre clavado en una cruz, y cuando él exclamó, consumado es. Amados hermanos en Cristo, les insto a que no se dejen arrastrar por esa ola política que está ofreciendo al mundo y a la iglesia una salvación que solo la puede dar Jesucristo, cuando los pueblos se arrepienten y se apartan de la rapiña de sus manos y caen rendidos a los pies de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es tiempo que nos volvamos a Dios, es tiempo que entendamos y recordemos lo que dice la palabra, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Es tiempo que veamos y entendamos que estamos en los últimos tiempos y que no hay tiempo que perder caminando, repartiendo panfletos, haciendo propagandas a programas políticos. ¿Por qué? Porque una sola encomienda tenemos nosotros, los cristianos, y es anunciar la venida del Hijo del Hombre. El rapto de la iglesia está a la puerta. Es tiempo de volvernos a Dios. Dios te bendiga. Piensa bien lo que yo te digo en esta hora.